dos temas en los que los dominicanos hemos tenido que aprender a golpes, a empujones, porque la realidad nacional nos los pone en bandeja todos los días. Electricidad, por los largos apagones, y economía. Sí, porque obviamente son dos variables que impactan directamente en nuestra vida y calidad. Sí, donde quiera que tú te pares, puedes encontrar teóricos hablando de deuda externa, de presión tributaria, de todo eso. Pero es bueno que tengamos la información necesaria para poder saber lo que está aconteciendo y cómo eso nos impacta. Es una buena inclinación. Bueno, pues hoy vamos a hablar de ese tema de economía con Isidoro Santana, que es el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Bienvenido, buenos días. Y gracias por estar con nosotros. Bueno, es un placer para mí. Lo mismo decimos, y bueno, como menciona Homero, todos terminamos conociendo un poco de la economía. No hay de otra porque obviamente habla directamente de nuestra calidad de vida. Y hay unas cifras que hoy escuchamos constantemente sobre el crecimiento y sobre la deuda, que son dos variables que muchas veces crean un poco de ruido porque no comprendemos si ese crecimiento se da en la economía, por qué no se da en nuestros hogares, y la deuda, si entonces no hemos llegado al punto máximo, por qué muchos dicen que todavía que no es sostenible. Entonces nos gustaría que usted nos analizara un poquito esa parte de la economía en cuanto al crecimiento y la deuda. Bueno, vamos a ver. Pártelo en dos. Sí, pártelo en dos, obviamente. Vamos a ver. Sí. Es muy grande para tragarla. Lo que dicen las cifras, que al fin de cuentas es la materia prima con lo que trabajamos los economistas, es que la economía dominicana viene creciendo de manera sostenida. Y eso es algo que ocurre desde hace mucho tiempo. Es decir, no es una cuestión de ahora. Quizás lo que nos satisface es decir que en los últimos años eso ha mejorado. Es decir, el crecimiento ha sido más grande, más sostenido, aunque este año se ha aligerado un poco. Las proyecciones que tenemos es que este año termine creciendo a entre 5 y 5,5% la economía, que no es tan alto como en los 4 años anteriores, pero que es una cifra que pudieran alcanzar más del 90% de los países de este mundo. Porque si tomamos el listado de los países del mundo y vemos cuáles son las proyecciones de crecimiento que hacen los organismos internacionales, nos damos cuenta que es una excepción aquellos que superan el 5% en un año. Y con ello, pues, nuestra proyección es que estos 5 años de este periodo del presidente Danilo Medina, el periodo anterior más este primer año, tenemos un promedio de crecimiento de 6,3% anual. En eso somos privilegiados. El privilegio es mayor por el hecho de que durante este periodo tenemos la tasa de inflación más baja, no solo, bueno, más baja que conoce la historia dominicana. Es decir, nunca se había visto un periodo de 5 años con tasa de inflación. El promedio da 2,8% anual. República Dominicana, cuando tenemos estabilidad, históricamente significaba que teníamos inflación por debajo del 10%. Ahora estamos hablando de tasa de inflación por debajo del 3% promedio anual. Y obviamente eso ha ayudado a la gente. Es verdad que muchas veces la gente dice que no lo percibe, el crecimiento. Así es. Y también tenemos que admitir que por mucho tiempo las cifras oficiales indicaban que la economía no creaba empleos formales, que normalmente el incremento del empleo era hacia la informalidad, que los salarios reales eran decrecientes. De hecho, es bastante conocido que en República Dominicana convivimos durante mucho tiempo con salarios reales por debajo incluso de los anteriores a la crisis de Baninter. Y que los niveles de pobreza tampoco se habían recuperado. Vamos a ver, lo que dicen las cifras es que en los años 90 el país logró avanzar significativamente en términos de reducción de la pobreza. Eso se mantuvo hasta el año 2002,
pero vino la crisis de Baninter y acabó abruptamente con eso. En ese periodo se deterioraron los salarios reales. Bueno, todas las condiciones económicas y sociales. Más de 1 millón de personas retrocedió en su calidad de vida. Y después que la economía entró en el proceso de recuperación y expansión posterior, eso no lograba resolver ese problema. Había vuelto a bajar, pero todavía se mantenía por encima de los niveles previos a la crisis. Eso se ha comenzado a resolver, es decir, los datos que tenemos es que durante estos 5 años que tiene el presidente Danilo Medina, además de que el empleo real, el empleo formal ha subido, pues los salarios reales han comenzado a subir. En los 4 años, porque no tenemos datos del 2017 todavía, pero en los 4 años previos, el salario real promedio, no vamos a decir el de cada uno en particular, claro, pero el promedio de la economía subió 18%. Y la incidencia de la pobreza bajó 11.8 puntos porcentuales, es decir, bajó de un 30 y pico, 32 algo, a un 23 y algo, porque no, aunque tú decías que yo tengo todas las cifras, no las tengo en la cabeza. Pero está cerca, de 34.9 a 23.1, está muy bien. Tu cabeza está muy bien. Y son muchas cifras, ¿eh? Sí, entonces, aunque mucha gente dirá que no lo percibe, que no lo siente, y yo no tengo dudas de que haya algunas personas que quizás no hayan mejorado, porque esto no es algo que automáticamente se refleje en cada uno de los individuos que forman una sociedad, pero la verdad es que el promedio indica que han mejorado. Pero hay unos puntos en el tema de pobreza y con que confunde a uno, y son los apellidos. Porque esas estadísticas que tú das es lo que se define como pobreza multidimensional. Sí. Pero nosotros también hemos usado una base de cálculo de una pobreza monetaria. Sí. Y como a mí me gusta, sencillamente, pobreza simple. Sí. ¿Cómo se come eso de pobreza multidimensional? ¿Qué tipo de pobreza es eso? Sí. Justamente el tema de la investigación de la pobreza multidimensional comienza a surgir en el mundo a partir de la constatación de que en muchas sociedades la gente, cuando se le medía a través de su ingreso, de cuánto ingreso recibe, mucha gente decía que había una diferencia entre lo que dicen los ingresos y lo que la gente percibe que está ocurriendo. Entonces se ideó el concepto, bueno, se han ideado otro concepto, pero el concepto de pobreza multidimensional para tratar de medir la condición real de vida. Es decir, aquí estamos hablando de cuestiones como las condiciones de salud, el acceso a la educación, la alimentación, la disponibilidad de artefactos del hogar que normalmente contribuyen a hacer la vida más cómoda, más llevadera, el hacinamiento, la cantidad de personas que conviven por habitación, cosas de ese tipo, el acceso a servicios como electricidad, agua potable, toda una serie de cosas. Eso se tradujo en un indicador que se llama el índice de pobreza multidimensional. Y en República Dominicana hicimos un esfuerzo por medir eso conforme a una metodología común para América Latina que fue diseñado por la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas. Y lo que nos da es esa cifra que tú acabas de leer ahí, de que bajó de 34 a 23 y pico % la pobreza multidimensional. Incluso bajó más que lo que decían las cifras de disminución de la pobreza monetaria. Si eso es así, entonces por alguna razón tendríamos que concluir que las condiciones de vida de la población algo han mejorado. Pero ahí es donde muchas veces viene el ruido, porque cuando
uno ve, uno va a las visitas de los barrios y ve la calidad de vida de las personas, en la mayoría continúa siendo la misma. Entonces, cuando se habla de que nuestro crecimiento es admirado por otros países porque un poco porcentaje logra esa gran brecha, uno dice, bueno, pero ¿cómo entonces esos países desarrollados han evolucionado tanto y nosotros nos encontramos entonces en el punto donde las familias continúan sin luz, continúan sin calles, continúan sin agua? O sea, uno le choca y por eso la gente dice 5% de crecimiento, 6% de crecimiento y yo continúo igual. Sí. Tal vez porque cuando se habla de estas cosas, mucha gente tiene la expectativa de que es que ya haya desaparecido el problema que percibíamos que existía. Y en realidad la República Dominicana conserva muchísimo de los problemas y hay mucha gente con carencias fundamentales. Eso es la verdad. Lo que sin embargo dicen los datos es que es menos gente, no es que continúe igual, es que hay menos gente experimentando esa situación. Precariedades. Sí, para aquella gente que todavía no ha superado muchas de estas cosas, pues todo sigue igual. Es decir, lo que va a decir, no, para mí no ha cambiado nada y efectivamente es probable que eso ocurra para una proporción. De todas maneras, las estadísticas que se tienen indican que aún aquellos que no han logrado superar determinado umbral, como podría ser la línea de pobreza o la línea de pobreza extrema, que también lo hay, aún para ello alguna mejoría también suele haber habido. Porque no nos olvidemos, desde que está el presidente Danilo Medina en el poder, al menos ha habido una preocupación fundamental por acercar la gestión pública a las necesidades de la gente. Y no es solo por el presidente ir personalmente y acercarse a las comunidades y hablar con la gente y tratar de ver cuáles son sus necesidades y tratar de plantear ahí mismo soluciones y dar órdenes para que se solucionen, sino también porque la obra más grande de construcción pública, que son los planteles escolares, eso se ha hecho de forma tal que se distribuye por toda la geografía nacional y la disposición está en que los materiales, los insumos, los factores productivos que se utilicen en ellos se escojan de las mismas comunidades, que se traten de comprar, lo mismo que los abastecimientos para las escuelas y todas esas cosas, y eso tiene un impacto en las condiciones de la vida de la gente. Isidoro, no falta en el cuerpo de ciudadano los escépticos, aquellos que miran con recelo esa cifra de crecimiento y podrían hablar de ilusión del crecimiento. ¿Basado en qué? En que el organismo que hace las estadísticas es juez y parte, porque genera políticas públicas en materia económica, pero a la vez genera las mediciones de los resultados de esas políticas públicas. ¿No podríamos estar en la República Dominicana viviendo una ilusión del crecimiento, hablando del 7, del 6, del 5, pero que la fórmula de cálculos realmente esté poniendo unos cuantos puntos porcentuales por demás al crecimiento y que realmente esta economía lo que crezca sea un 2? Mira, yo no... Y por eso no se siente. No tengo duda de que una parte importante de la sociedad dominicana tiene algunas suspicacias sobre la calidad de las estadísticas que le suministran. Y yo creo que a eso también ha contribuido el hecho de que haya algunos funcionarios e instituciones imbuidos del espíritu del todo está bien, como le dice un amigo. Es decir, de que no hay problema, de que todo está resuelto, de que todo marcha a las mil maravillas y en desconocer la existencia real de problemas. Y entonces mucha gente cree que entiende como que le están hablando mentira cuando le dan las cifras. La realidad es que desde hace muchísimo tiempo, pero bastante tiempo, décadas, hay algunos organismos internacionales que han venido planteando la conveniencia de que la República Dominicana
tenga un Instituto Nacional de Estadística que sea completamente autónomo, que no tenga nada que ver con la elaboración de políticas públicas, que sea quien elabore todas las estadísticas nacionales. Y de hecho... Y hasta que pueda ser mixto, o sea, con actores privados. Sí, sí. Y del mundo académico y esas cosas, ¿no? Se preparó y se sometió al Congreso un proyecto de ley en esa dirección. Sin embargo, por algunas razones eso ha dado muchísima vuelta en el Congreso durante muchísimo tiempo. Finalmente en una de las cámaras se aprobó, pero con deformaciones enormes que prácticamente no resolvía el problema, sino que legalizaba cosas que quisiéramos cambiar. Sí. Y entonces, pues, ahí se ha empantanado la cosa y creo que de esa manera no vale la pena que sea aprobado. Porque la idea sería justamente evitar esa situación, evitar que nadie tenga desconfianza de las estadísticas oficiales. La verdad es que en cualquier país del mundo, cuando el Estado emite una estadística, eso es algo sagrado, porque lo que dice la estadística que emite el Estado no se cuestiona, nadie la pone en duda. Y nos encantaría que fuese así también aquí en la República Dominicana. Sí, eso es lo correcto. Pero bueno, lamentablemente creo que existe esa cultura y mucha gente tiene dudas. Pero bueno, son las estadísticas. Debemos decir, son las estadísticas que tenemos. Sí. No, debemos decir que yo de todas maneras... a corregir, ¿sabes? Como unos redondeados en matemáticas. Sí, porque hay que así, a corregir ahí y adaptar. Lorena, hay otro monstruo, la segunda pata, a eso voy, la segunda pata de la pregunta, que es el tema de la deuda. No, estoy aquí bien pendiente. El tema de la deuda, y a nosotros nos preocupa porque escuchamos a organismos internacionales cambiar de opinión en un momento y otro, y escuchamos a autoridades en nuestro país también hacer lo mismo. Y cuando analizamos esa deuda consolidada, vemos que es un monto que se lleva una gran parte del presupuesto solamente en intereses. Y uno se pregunta hasta qué punto llegaremos a esa deuda y cómo nos estamos planificando para una reducción y no para un aumento. Porque el problema es que constantemente las noticias que vemos no es que está disminuyendo, es todo lo contrario y uno dice hasta dónde llegaremos. Sí, mira, déjame decirte, quizás el problema que hay en esto es que no hay un dato universalmente aceptado que diga hasta dónde un país tiene una deuda sostenible y no. Y en eso hay muchísimas teorías y los organismos internacionales se guían también por eso. Además de que lo normal no es evaluar la situación de deuda de un país en base a un número absoluto, sino en base a números relativos. Si una economía, por ejemplo, la deuda está creciendo, pero la economía también está creciendo en la misma o en mayor magnitud, pues piensa, bueno, su capacidad de pago se va incrementando en la misma proporción y entonces eso hace que tenga menos importancia el nivel de la deuda. Pero ahí hay un riesgo, porque si tomamos como cierto que nuestras mediciones no son del todo exactas, entiéndase que nuestro Producto Nacional Bruto no es tan grande, nuestro PIB no es tan grande como se dice, estamos metidos en una trampa. No, además, ¿cómo sabemos que no se da contrario? O sea, se habla que la economía crece, por eso podemos pagar más. Y no es que estamos tomando más prestado y por eso le estamos inyectando la economía para que crezca. Y entonces, bueno, ahí estamos en hay de todo un poco. Sí. Hay de todo un poco. El problema dominicano no es tanto que la deuda es grande, porque ese no es exactamente el caso, sino que de los ingresos que recibe el gobierno, el servicio de la deuda le absorbe una proporción muy grande. Y ahí sí tenemos un problema serio, más que la mayoría de los países. Eso tiene relación con dos cosas, con los costos de la deuda, que son las tasas de interés que efectivamente se pagan, y con la capacidad de ingresos fiscales, con lo que llamamos la carga tributaria, que en República Dominicana es anormalmente baja. Y entonces, al comparar lo que absorbe el servicio de la deuda con las recaudaciones fiscales, pues entonces da un monto muy grande y efectivamente una carga muy pesada para el gobierno. Eso a alguna gente no les preocupa mucho,
hay otros funcionarios a los que sí nos preocupa. Y tengo que admitir que ese es un problema que nos llama la atención. El gobierno ahora mismo está haciendo un esfuerzo impresionante para evitar que eso se siga complicando. Porque ¿qué es lo que genera el crecimiento de la deuda? El crecimiento de la deuda se origina en el déficit fiscal, porque es lo que pasa con cualquiera, incluso al interior de nuestros hogares. Si operamos con déficit, si gastamos más de lo que recibimos, entonces vamos a endeudarnos. La República Dominicana tiene mucho tiempo que viene conviviendo con déficits fiscales que no ha logrado resolver. Llegó un momento en que ese déficit se hizo muy grande, que fue el año 2012, cuando, bueno, primero se hizo grandísimo cuando la crisis bancaria, y se hizo muy grande también en el 2012, cuando el presidente Medina llegó al poder, que dijo que en vez de un maletín lleno de dinero había encontrado un maletín lleno de facturas, de facturas, sí, que tenía que pagar. Bueno, pues eso se comenzó a corregir inmediatamente y ha ido bajando y ha ido bajando. Este año estamos hablando de un déficit de 2 puntos. Bueno, en lo que ha transcurrido del año es bajísimo, porque hay un esfuerzo enorme para que termine bajo, con tal de no seguir endeudando el país. Pero sea como sea, está presupuestado que termine en 2.3% del producto, y con la tendencia en los meses que faltan del año, es probable que termine por ahí. Isidoro, a mí siempre me ha parecido, no es un mito eso de la presión tributaria relativa baja en la República Dominicana, porque yo me he cansado de buscar cifras y comparar, y los números que no mienten, me indican que por recaudaciones impositivas, el 99% de los ingresos de la República Dominicana vienen de impuestos versus el ingreso de otros países. En República Dominicana, cuando se calcula eso versus todos los países de América Latina, vemos que nuestra presión tributaria no es la más baja, es idéntica, 14 punto algo. O sea, cuando tú le quitas a Guatemala, a Costa Rica, a Paraguay, a Argentina, a Chile, a Venezuela, los ingresos por temas de mineros, de hidrocarburos, y los ingresos por seguridad social, vemos que la presión tributaria de esos países versus República Dominicana es igual, es idéntica. Bueno, tú sabes, porque nos conocemos desde hace mucho. Como Homero Lajara Burgos, yo ando siempre con mi papel. Tú sabes que yo, mucho antes de ser ministro, vivo investigando de estas cosas. Claro, lo sabía. Y en el mismo canal hablamos. Claro. No es así. Vamos a ver. En América Latina hay 3 países que hay 4 países con presión tributaria anormalmente bajas, que son República Dominicana, Panamá, Paraguay y Guatemala. Pero de esos 4 países hay dos que no dependen tanto de la presión tributaria, porque el gobierno tiene ingresos de fuentes patrimoniales fuertes, que son Panamá, porque tiene el canal, y Paraguay, que tiene las presas hidroeléctricas, que es una fuente fundamental de ingresos para el fisco. De modo que lo que es una presión tributaria baja es un problema real de Guatemala y de la República Dominicana. Eso no significa que no haya otro. El promedio de la presión fiscal en América Latina anda por 14.9. ¿Y la presión fiscal dominicana cuánto anda? Yo creo que esto hay que tener un poquito de cuidado por las siguientes razones. Normalmente, al medir la presión fiscal, la presión tributaria en los diferentes países, lo correcto es que se calcule para el gobierno general. Y en República Dominicana, casi todas las estadísticas que se elaboran son para el gobierno central. ¿Qué ocurre? Que en el gobierno general, en muchos países existen gobiernos estatales, provinciales o municipales que también cobran impuestos. Ese es un buen detalle. Y están los sistemas de seguridad social que también cobran impuestos en proporciones significativas. Sí. Ocurre que
en República Dominicana, por ejemplo, ni hay gobiernos estatales ni provinciales, sino solo municipales y no cobran nada. Entonces, la seguridad social, por alguna razón, una parte de ello no se computa dentro de los ingresos tributarios porque se cobran para empresas privadas. En eso sí podría haber un poco de discusión para fines de comparaciones internacionales, pero aun cuando uno hace, y yo te digo que lo he hecho, el esfuerzo de consolidar bien todas las estadísticas para hacer la comparación completa, el resultado es que la presión tributaria dominicana es baja. Es más baja que lo normal en otros países. Sigue siendo más baja que la mayoría. Y cuando lo comparamos con los países desarrollados, es bajísima. Sí, preocupa por lo que dice Homero, porque cuando vemos esa presión tributaria, que entonces se dice es bajita, entonces preocupa... Hay un segmento de la sociedad que siente una presión. Sí, por la misma informalidad. Miren, claro. sí, hay una situación que sí es real. Cuando decimos que la presión tributaria es baja en la República Dominicana, no queremos decir que los impuestos sean bajos. Los impuestos en la República Dominicana son más o menos similares a los estándares de América Latina y del mundo. Incluso hay algunos que en República Dominicana son superiores. Los impuestos, por ejemplo, a los combustibles aquí son más altos que en América Latina, aunque no en Europa, porque en Europa sí cobran impuestos altos sobre eso. El ITEVIS anda ya por el promedio y quizás un poquito por encima. El impuesto sobre la renta anda por ahí también. Ahora, la presión tributaria se calcula no en base a eso, sino se calcula cuando tomamos todos los ingresos que el fisco recaudó y lo dividimos entre el Producto Interno Bruto para ver qué relación nos da. Y el resultado es que aunque tengamos impuestos relativamente altos, la recaudación efectiva que tiene el fisco es baja. En gran medida eso tiene que ver con varios factores. Tú acabas de decir la informalidad, que sigue siendo grande en República Dominicana, sigue siendo altísima. La cantidad de exenciones que se dan a instituciones, empresas y hogares por muchísimos factores, y también la evasión, que lo hay, y es mucho, es marcada. Es decir, por esos tres factores el fisco termina recaudando mucho menos de lo que se esperaría. Pero entonces, a partir de lo que dice la ley. La respuesta a nosotros nos encantaría que fuese, que era una estrategia para evitar la informalidad, sí, y todos los demás variables. Y no, porque cuando escuchamos que la presión tributaria es baja, lamentablemente, y no estamos hablando de su caso porque sabemos que su manera de ver las cosas es distinta, lamentablemente caemos en que eso significa que debemos hacer un pacto fiscal para aumentar impuestos, porque es que ahí donde llega todo el mundo. Cuando en realidad, que se ha hecho, ¿sí? Exacto, nosotros entendemos que es más examinar el gasto público y trabajar para que haya menos informalidad o eliminar la informalidad, la evasión y las exenciones, trabajarlas, porque entonces así tenemos un equilibrio en esa recaudación que entonces permita que no haya un aumento y que aquello que sí pagamos los impuestos no nos ahoguemos, porque nos vamos a ahogar. Es cierto, todo el que paga sus impuestos siente que no se le puede decir a ellos que la presión tributaria es baja porque están soportando una carga elevada. Y eso es parte de las cosas que hay que solucionar. Sin contar que muchos de los que pagamos, los que tenemos esa presión, la que sentimos esa presión tributaria alta, pagamos los servicios 2 veces. ¿Por qué? Porque yo pago por una salud, doy mis impuestos, sin embargo yo tengo que pagar el sector privado esa salud. Igual la seguridad. Eso es una realidad. Pero déjenme decirles algo, quizás la gente cada vez que oye hablar de la conveniencia de que el país tenga un pacto fiscal, está pensando de que es una negociación para aumentar los impuestos. Y no necesariamente se trata de eso, aunque podría conllevar. O sea, siempre ha conllevado y tenemos la esperanza de que ahora no. Pero para muchos de los funcionarios que estamos en el gobierno, la negociación de un pacto fiscal es mucho más que eso. La negociación de un pacto fiscal es algo,
ambiente en que los diferentes sectores de la sociedad se pongan de acuerdo de lo que quieren con el Estado dominicano, de qué Estado queremos, cómo lo queremos, para qué lo queremos y cómo lo vamos a financiar. Isidoro, vamos a darle paso a una pregunta que nos llega a través de WhatsApp. Tenemos una pregunta entonces de nuestro televidente. Dice, señor Santana, quiero saber por qué los sueldos privados, los que cobran entre 20.000 y 30.000, no le aumenta. Tenemos más de 10 años sin reducir aumento. Sin recibir aumento, exacto. Porque empresas extranjeras dicen solo aumentan por ley. Imagínense, y todo más caro cada día. Sí, miren. Es un privilegiado que gana 30.000 de acuerdo a la estadística. Sí, porque la mayoría gana mucho menos. Aquí en República Dominicana se tenía antes la costumbre de que se llevaban a cabo aumentos generales de salarios por ley del Congreso. Se reunía el Congreso y promulgaba una ley que decía un aumento general de salario. Y después se cambió eso y se llevó la discusión de los salarios al Comité Nacional de Salarios. Se sacó del Congreso. Y el Comité Nacional de Salarios no tiene potestad para dictar aumentos generales de salario, sino nada más para fijar salarios mínimos. Es decir, el mínimo es esto. Los mínimos se han venido subiendo. Y de hecho ya en los últimos años los mínimos se han subido de manera sustancial. Mucho más que la inflación, y por eso los salarios reales se han venido incrementando. Ahora, la experiencia indica que normalmente cuando se incrementan los mínimos, la tendencia debe ser que los demás se vayan ajustando, porque incluso para mantener la estructura salarial de las empresas e instituciones, si tú le subes al que está abajo y no le sube al que le sigue, entonces puede ser que pase a ganar más que el jefe, ¿no? Entonces, eso normalmente viene ocurriendo, pero no de manera automática. No significa que todo el mundo que gana 20 o 30 mil pesos, como él dice, automáticamente haya incrementado su salario. Eso es algo que habría que evaluar. El sector empresarial siempre ha sido muy opuesto a que se aumenten los salarios por disposición legal, así los salarios generales, y en el seno del Comité Nacional de Salarios han promovido toda la vida que sigamos nada más que ajustando la tarifa de salarios mínimos. Nosotros del 2000 al 2013, mal contado, promediamos una reforma cada 18 meses, una reforma impositiva. Sí. Porque nunca ha sido fiscal, porque esa reforma solo, como dice Lorena, aumentaba los impuestos. El resultado que hemos tenido es que los ingresos absolutos, no relativos, porque a mí no me gusta el juego del relativismo, porque a veces uno se confunde ahí, han aumentado más de 12 veces. O sea, los ingresos que recibe nuestro gobierno han aumentado 12 veces, cuando los gastos lo han hecho 9 veces. Enorme. ¿Qué pasa aquí? Que aumentamos impuestos, recaudamos más, pero aumentamos los gastos. Y estamos siempre en una alocada carrera de gastos persiguiendo ingresos. ¿Tú no crees que debamos someter al sector público a una racionalidad, a un recorte poderosísimo? Bueno, y por ahí es que está el problema. Cuando hablamos del pacto fiscal, en gran medida estamos hablando de eso, de que también, porque no es solo de cómo vamos a financiar al fisco, sino que ¿qué va a hacer el fisco con el dinero? Con el dinero, es decir, yo entiendo que sí, que hay muchísimas cosas que hay que corregir, que hay que mejorar en la forma como se utilizan los recursos públicos, que hay mucho espacio para mayor eficiencia, mayor racionalidad, y ojalá que en algún momento la sociedad dominicana tome esto en sus manos y diga, bueno, vamos a gestionar esto de otra manera. Y por eso el pacto tiene que ser un pacto social amplio, un pacto que involucre a todos los agentes de la sociedad
y que también involucre un firme compromiso de los que dirigimos el Estado. Así mismo. Tenemos a través de Facebook, Homero, pues más que una pregunta es una expresión, una forma de abrir su corazón de parte de Alexis Santos. Buenos días, Homero, Lorena. Quisiera saber cómo se puede salir de la pobreza con un sueldo de 6,000 a 12,000 pesos mensuales, pagando alquiler de casa, pasaje de carro, compras de libros cada año y sin mencionar la canasta de primera necesidad que sobrepasa 5 veces y más el sueldo mínimo. Realmente quisiera saber qué hacer, qué hace el gobierno para que el pobre cambie su situación. Wow. Sí, casi el presidente Medina, que tenemos que tener sentado. La persona que escribió eso parece que tiene un sueldo muy bajo. Y no tenemos duda de que hay mucha gente en la sociedad dominicana que tiene sueldos muy bajos y que eso le hace difícil salir de la pobreza. Y como esa era la pregunta, que cómo se sale de la pobreza, difícilmente con esos niveles de sueldo, en las condiciones de la economía actual, pues se logre salir. Como decía yo al principio, el interés del gobierno ha sido lograr que esos niveles de sueldo hayan aumentado y ha estado reglamentándolo, los salarios mínimos se han subido. Un pequeño problema que tenemos en la República Dominicana, o un gran problema, vamos a decir, es que aún dentro de la misma administración pública hay una porción importante de empleados con sueldos bajísimos. Sí. Esto se ha ido corrigiendo por grupos, se ha ido corrigiendo por sectores, por ejemplo, a los maestros primero, después a los médicos, al personal de salud, a los policías, a los militares, pero quedan grupos. No se ha podido hacer de manera generalizada justamente porque cuando el gobierno se pone a hacer los cálculos al momento de formular el presupuesto cada año, descubre que si se hace un aumento general de salario, entonces los topes de gastos públicos que se habían previsto se disparan. Y eso va en contra del otro problema que hablábamos, que es que se genera más déficit y más endeudamiento. Así es. Entonces, eso hace que todavía en el mismo gobierno haya mucha gente con salarios bajísimos que, lamentablemente, si trabaja uno solo en el hogar, si trabaja uno solo, entonces es posible que el ingreso del hogar, que no es lo mismo que el sueldo, porque hay que distinguir entre lo que es el sueldo de una persona y lo que es el ingreso del hogar. Pero si es uno solo que trabaja y con ese sueldo, entonces difícilmente la mayoría de los hogares están pues compuestos por madres solteras. Imagínese usted. Yo quiero que cambiemos el tema. Tengo una última pregunta. Y es una pregunta muy específica que tengo la necesidad de hacer. No te voy a pedir que exprese lo que dijiste ante la Comisión de Investigación de la Licitación y Adjudicación de Punta Catalina, porque tú dijiste que lo que tenías que decir lo dijiste ahí. Yo te quiero hacer la siguiente pregunta, recoge el informe de la Comisión de Punta Catalina, lo que tú le comunicaste en toda su amplitud. Homero, yo quiero pedirte excusa, pero yo no puedo hablar de ese tema. Ni siquiera me puedes decir si el informe recoge lo que tú... Yo no quiero que tú me digas lo que tú le dijiste. Yo respeto eso. Yo fui parte de un comité de licitación del que renunciaste, en un proceso anormalmente largo. Adopté una serie de posiciones a lo largo del proceso. Salí, lamentablemente después de eso ha ocurrido una sucesión de eventos, incluyendo el mismo hecho de que yo haya pasado a ser ministro, que no era algo que definitivamente. Y como estas son cosas que están en manos de la justicia, lo correcto es que yo no esté ante la opinión pública, nada de lo que... Yo respeto eso, pero a mí me llamó la atención porque yo leí el informe. En la parte testimonial que recogía las entrevistas con las diferentes personas involucradas en este evento, veía que algunas eran extensas,
cuando eran favorables a la conclusión del informe, y en otras se citaban frasecitas sueltas. Y entonces en dos casos que yo muy bien conozco y sé de la responsabilidad que tanto tú como el ingeniero Ramón Flores tienen, y esa es la suerte, porque tenemos varios lustros escuchándonos y viéndonos, me llamó la atención de que los testimonios de ustedes dos eran pequeñitos. Y yo sé que ustedes hablan mucho y bien y con fundamento. Y solo quería saber si tú estabas conforme con la transcripción. Pero yo respeto. De las declaraciones, pero bueno. No puedas hablar. Lo tomo como una respuesta. Yo también. Pues muchísimas gracias, señor Santana, por estar con nosotros y nada, esperamos que vuelva a visitarnos. Para mí con mucho gusto. Gracias. Y ojalá se logren algunos de tus sueños de niño, de arreglar parte del mundo. Vamos a decir por lo menos vamos a hacer el intento. Se está haciendo el intento y eso es lo que vemos. Eso, la intención también cuenta. Gracias.